Muchos hermanos, bienvenidos en esta nueva clase. Seguimos dando el tema de cristiano sufre. Vamos a ver todas incógnitas y después pueden poner sus preguntas. Vamos a orar. Padre de gloria, te damos gracias, Señor, por este tiempo, papá. Gracias por darnos el entendimiento de este nuevo tema, papá. Es realmente, Padre, que nos abres nuestra mente, Padre, y podemos recibir esa palabra en nuestro espíritu para que podamos entender, papá. Gracias, Señor, y a ti toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado viendo, es necesario que el cristiano cristiano sufre, y vamos a ver qué tal es, ¿no?, este tema. Empezamos, pastor. Muy bien, amados hermanos, continuamos acerca del libro de Job. Y vamos a ver en este libro realmente cómo es este entendimiento acerca de el sufrimiento, de lo que pasó Job. Y estábamos enseñando de que hay muchos predicadores que realmente enseñan o usan este libro de Job para enseñar de que el Hijo de Dios, de que el cristiano debe de pasar por estas pruebas, debe de sufrir. Muchos dicen que si no hay sufrimiento, no hay gloria, ¿no? Y que si no hay lucha, entonces no hay una victoria. Pero vamos a ver realmente acerca de lo que dice el libro de Job, para lo cual vamos a leer en Job capítulo 42, en el verso 5 y el verso 6. Bien, Job capítulo 42, versículo 5, en la traducción del lenguaje actual, dice así: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Aquí en esta traducción del lenguaje actual, el versículo 5 es un poco más claro, es más sencillo. ¿En qué sentido? En el sentido de que nos habla con un lenguaje más popular y en el cual podemos leer donde Job expresa de que todo lo que él sabía acerca de Dios era porque le habían contado. Entonces, nosotros podemos ver realmente de que Job no tenía, como hoy en día nosotros estuvimos en, digamos, tenemos la Biblia hoy en día. Hoy en día tenemos un gran avance, un gran privilegio de que podemos tener muchas Biblias en diferentes traducciones. Pero en el tiempo de Job, en el tiempo de los patriarcas, no había un libro, no había la Biblia escrita como hoy la tenemos. Por eso que en el tiempo patriarcal o en el tiempo de Job, todo el conocimiento era transmitido de generación en generación, pero no era a través de escritura, sino que era a través de un estudio o de una transmisión oral. Se le transmitían oralmente y todos ellos lo aprendían de la forma como le comunicaban, de la manera como se transmitía el conocimiento, ¿no? Es por eso que Job, en el versículo 5 dice: todo lo que yo sabía de ti o lo que yo conocía de ti era porque me lo habían contado, porque me lo habían contado. Job no dice porque yo lo leí, yo lo estudié, yo medité en tu palabra. Eso no dice Job. Él dice porque me lo contaron. Ahora, esto nos está enseñando de que Job realmente no tenía un conocimiento acerca de Dios, no conocía el amor de Dios, no conocía que Dios protege a sus hijos. En ese tiempo, en la era patriarcal o en el tiempo de Job, no se conocía realmente al enemigo, a Satanás. Es por eso que todas las cosas que sucedían se le atribuía a Dios, sea bueno o sea malo. Job realmente, en su tiempo, las personas pensaban que si alguien recibía algo bueno, era porque esa persona se portaba bien, era porque esa persona realmente tenía un buen comportamiento, era bueno, entonces las cosas buenas tenían que venir a su vida. Pero si esa persona se portaba mal
o tenía algún pecado oculto, entonces las cosas negativas, las cosas malas como enfermedad, como sufrimiento y como todo lo que Job pasó, entonces tenía que venir a esa persona. Pero lamentablemente hoy en día también se enseña de esa manera, que si nosotros fallamos o que si nosotros pecamos, entonces Dios nos va a tener que mandar una enfermedad, Dios nos va a tener que mandar sufrimiento, Dios nos va a tener que mandar algún desastre, alguna dificultad para que nosotros realmente podamos encaminarnos en la voluntad de Dios. Pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque realmente no es por nuestro mérito para que Dios nos ame o para que Dios nos bendiga, sino que es por el mérito de lo que ahora estamos en Cristo Jesús. Y Él trajo la bendición. Es por eso que para nosotros es necesario estar en Cristo y poder recibir las bendiciones de Dios. Vamos a leer el verso 6. Job capítulo 42, versículo 6 en la Nueva Versión Internacional. Dice así: por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Ve? Job dice, por tanto yo ahora me arrepiento en polvo y ceniza. Después de que Job habla de que solamente en el versículo 5 solamente conocía a Dios de oída, luego después en el verso 6 Job hace dos cosas en su vida. Una de las cosas que Job hace en su vida es el arrepentirse. Dice, me arrepiento y me aborrezco. Entonces vemos que Job se arrepiente. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Muchos predicadores, muchos teólogos, muchos líderes que enseñan la palabra de Dios creen que el arrepentimiento es cuando confiesas tu pecado, que cuando tú confiesas lo malo que has hecho y comienzas a pedirle perdón a Dios. Pero eso no es un arrepentimiento según la palabra de Dios. Eso no es un arrepentimiento según la Escritura. La Escritura enseña como arrepentimiento, según en el Nuevo Testamento, en la palabra griega llamada metanoia, que significa cambiar de opinión, cambiar de mente, cambiar de pensamiento. O sea, si yo pensaba algo malo de alguien, ahora yo cuando conozco a esa persona, entonces yo cambio mi manera de pensar y digo, no, yo me equivoqué, yo me retracto porque pensé mal, pero esa persona no es lo que yo pensaba que era malo, sino todo lo contrario. Entonces ahora yo comienzo a pensar algo bueno, comienzo a pensar algo correcto, comienzo a pensar bien de esa persona. Y es por eso que Job dice, más ahora yo me arrepiento. O sea que Job cambia su manera negativa de pensar de Dios y ahora comienza a pensar de una manera positiva, de una manera correcta, de una manera íntegra, absoluta. Ya no ve a Dios como el malo, ya no ve a Dios como el castigador, ya no piensa de Dios como aquel que le manda desgracia, que le manda sufrimiento, que le manda enfermedad, porque de repente él tiene algún pecado oculto porque se portó mal. No, eso no enseña la palabra de Dios. Y en todo el libro de Job, nosotros podemos ver que todo lo que este libro enseña es acerca de que nosotros podamos conocer a nuestro adversario, de que nosotros podamos conocer al ángel acusador, que nosotros podamos conocer a realmente quién hace lo malo, quién obra lo malo en nuestras vidas. Y el libro de Job nos enseña a conocerlo, cómo trabaja, cuál es su propósito, por qué trata de hacer las cosas de una manera escondida, donde él no aparece de una manera realmente como el culpable, sino que hace ver que Dios es realmente el culpable, ¿correcto? Entonces, es por eso que nosotros tenemos que enseñar este libro desde el punto de la gracia de Dios, desde el punto del amor de Dios. Dios siempre nos ha amado. Dios siempre ha amado al hombre sin pedirle, sin ninguna condición. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es incondicional. Yo no necesito portarme bien para que Dios me ame. Nosotros debemos de recordar lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, verso 3, que dice que Dios nos ha bendecido
desde antes de la fundación del mundo, antes que usted naciera, antes que yo naciera, antes que usted hiciera algo bueno, antes que yo haga algo bueno, antes que usted vaya a la iglesia, antes que yo vaya a la iglesia, antes que usted haya nacido, dice que Dios ya nos había bendecido ya. Entonces eso ya echa de lado nuestra conducta, nuestro comportamiento, porque Dios me amó antes que yo hiciera lo bueno. Él decidió amarme. Yo no pedía que Dios me ame. ¿Por qué? Porque yo ni siquiera había nacido. Pero Dios, que lo conoce todo y que vive un presente eterno, Él dijo, ¿sabes qué? César, yo te voy a amar porque yo soy un padre que ama, yo soy un padre que bendice, yo soy un padre que quiere realmente tener una relación contigo, quiero caminar contigo, quiero hablar contigo, quiero darte lo mejor, quiero hacerte heredero con Cristo, que de todo lo que yo tengo. Entonces, desde ese punto de ese evangelio de gracia que trajo Jesucristo, nosotros vamos a entender el libro de Job. Porque si yo te enseño el libro de Job desde el punto de vista de un evangelio de obra, de un evangelio de ley, de un evangelio del Antiguo Testamento, donde usted tenía que obrar cosas buenas para que Dios lo bendiga, para que Dios lo mantenga con salud, con bienestar, entonces vamos a equivocar y vamos a decir que Job sufrió porque Dios lo castigó, que Dios le mandó enfermedad, que Dios estaba tratando con Job. Y eso es mentira. Amén, hermano. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver realmente. Entonces, acá hay una manera, aquí hay algo en la cual nosotros tenemos que preguntarnos. De lo que hemos leído en el verso 42, verso 5 y verso 6, acá hay algo que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Por qué Job habla de esa manera? ¿Por qué Job se expresa de esa manera? ¿Por qué Job dice realmente que todo lo que él sabía de Dios era porque se lo habían contado? Y luego Job dice, habla, pero ahora yo me arrepiento y me aborrezco en polvo y en ceniza. ¿Por qué habla de esa manera Job? ¿Qué experiencia pasó Job desde el capítulo 1 hasta este capítulo 42, pero después, ¿qué pasó con Job cuando ya se termina el libro de Job, todo el libro de Job? ¿A qué experiencia llega Job? Porque si Job está hablando de esta manera en este capítulo 42, versos 5 y versos 6, es porque algo tuvo que pasar en los capítulos anteriores. Y luego también, antes que termine el libro, él tiene que llegar a tener una experiencia, porque dice, mas ahora me arrepiento y ahora dice, mis ojos te ven, mis ojos te ven, mis ojos. No es porque él lo vio literalmente a Dios, no es porque él lo vio cara a cara a Dios, porque la Escritura nos enseña que nadie puede mirar cara a cara a Dios, porque la gloria de Dios realmente puede destruir al ser humano. Pero por la fe, pero nosotros vemos a Dios y sabemos que Dios está en nosotros, que nos está cuidando, que nos está amando, que nos está bendiciendo y que Él quiere lo mejor. De esa manera, Job entendió que Dios era alguien diferente a lo que él no entendía, a lo que él no conocía, a lo que él ignoraba de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a ir enseñando este libro de Job. ¿Correcto? Amén. Entonces vamos a leer lo que dice en Job capítulo 1, verso 1. Job 1:1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Ve? Esto, ¿quién lo dice? Esto no lo dice el hombre, esto no lo dice el predicador, esto no lo dicen los amigos de Job, esto no lo dice Job, esto lo está diciendo Dios. Dios está dando un buen testimonio de Job. Dios está hablando de que Job es un hombre intachable, que no hay otro hombre en la tierra como Job, tan íntegro, tan recto, tan correcto, un hombre que realmente era el orgullo, se puede decir, de Dios, porque Dios se jactaba de este siervo. Decía que era un hombre recto, un hombre íntegro, un hombre perfecto.
Y este testimonio, hermano, como nosotros quisiéramos escucharlo literalmente, ¿no? Que también Dios diga eso. Nosotros por la palabra de Dios sabemos que nosotros somos el amado de Dios, que tenemos la vida de Dios, pero en ese tiempo Job no sabía eso. Más aún, recuerde que Job no era una persona que había nacido de nuevo como nosotros hoy somos una persona nacida de nuevo, que tenemos el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros. Pero Job no sabía eso. Job no conocía las cosas espirituales. Job no conocía que había un Satanás, que había un enemigo que quería realmente destruir a la humanidad, que quería destruir al hombre. ¿Por qué? Porque cuando Satanás peca y desobedece a Dios, él se vuelve realmente en enemigo de Dios y en enemigo de nosotros. Es por eso que él quiere destruir y quiere matar a la creación de Dios. Vamos a leer el siguiente texto bíblico. Vamos a leer a Job, igual en el mismo capítulo 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, y varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Ve? Dice que hubo una reunión celestial y muchos fueron a la presencia de Dios. Y dentro de los que iban a la presencia de Dios, también dice que Satanás también entró en ese grupo, en esa reunión. Entonces Dios le pregunta a Satanás, le dice, ¿de dónde vienes? La pregunta es, ¿acaso Dios no sabe todas las cosas? ¿Acaso hay algo que Dios ignore? ¿Acaso Dios no sabía de dónde venía Satanás? Por supuesto que sí lo sabía, pero Dios le pregunta y Satanás le responde, bueno, vengo de rodear la tierra, vengo de supervisar la tierra, vengo de ver cómo está la tierra, qué es lo que hace el hombre. Y Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? No le dice, ¿has considerado a mi hijo Job? Porque recuerde que en el Antiguo Testamento no eran hijos, eran siervos. Pero hoy nosotros somos hijos de Dios. Nosotros hoy tenemos la vida de Dios. Nosotros somos realmente la imagen, los representantes de Dios aquí en esta tierra. Y si nosotros realmente somos hijos de Dios, entonces, ¿qué padre no le da lo mejor de lo mejor para sus hijos? Amén. Dios le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Que es recto, que es perfecto y que se aparta de hacer lo malo. Mire que él, a pesar que no tenía el Espíritu de Dios viviendo dentro de su espíritu, a pesar de que Job no había nacido de nuevo, a pesar de que Job no era el hijo de Dios, pero Job dice que se apartaba de hacer lo malo. Dice que Job aborrecía pecar, Job aborrecía hacer lo malo, hacer lo incorrecto. No quería ofender a Dios porque Job era una persona que amaba a Dios a su manera, pero lo amaba a Dios. Ellos tenían que llegar a amar a Dios. Por eso la palabra en el Antiguo Testamento dice que las personas del Antiguo Testamento, ellos tenían que amar a Dios. Pero nosotros ahora tenemos el amor de Dios y Dios nos ama sin que nosotros hagamos obra. Amén. Entonces nosotros podemos ver aquí de que Job está recibiendo un testimonio, pero íntegro, un testimonio hermoso, un testimonio perfecto que sale de la boca de Dios, que sale del corazón de Dios con respecto a Job, como diciéndole, oye, Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Allí en la tierra yo tengo a ese varón perfecto, a ese varón que vive en Uz, en la tierra de Uz. Ese varón realmente me ama, ese varón me sirve, ese varón no quiere pecar porque es responsable, no quiere pecar para no ofenderme. Y Satanás le contesta al Señor diciéndole, porque Satanás no le gustó el testimonio que Dios habló acerca de Job, porque Satanás quiere que más bien Dios hable así de él, que tú eres mi arcángel, que tú eres obediente, pero Dios no habla de Satanás así, sino que habla de Job.
Entonces, Satanás trata de ¿qué? De incitar, de tentar a Dios. ¿Para qué? Para que vaya y le quite todo lo que Job tenía, todo lo que Job había sido bendecido, todo lo que Job recibió de parte de Dios. Y eso es lo que vamos a seguir ahondando en este libro de Job. Muy bien. Seguimos leyendo. Vamos a leer Job, igual en el mismo capítulo, pero vamos al versículo 12. Dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Ve? Mire lo que, mire. Vamos a leer un poco más, perdóname. Ok. Vamos al versículo 9. Vamos a leer desde el 9 y vamos a leer corrido mejor. Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás, si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Versículo 13 y último, dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, vino en casa de su hermano, el primogénito. Ok, vamos a ir por parte. Hemos llegado hasta el verso 8, ¿correcto? Entonces, que cuando Dios le pregunta a Satanás de dónde viene, luego hemos leído en el verso 9. Ahora, vamos a leer el verso 9 nuevamente. Nuevamente, dice, verso 9 dice así, y respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Primero, Satanás trata de tentar a Dios. Le dice, ¿acaso Job te teme de balde? ¿Acaso te teme de balde? ¿Qué le está diciendo Satanás a Dios? Claro, si bendice la obra de sus manos, si lo cuidas a él, a su familia, si le has dado grande riqueza, si es el hombre más popular, más famoso del oriente, claro, ¿cómo no te va a servir si le estás dando de todo? Si lo estás bendiciendo, si lo estás cuidando, si lo estás ayudando, si lo estás progresando, ¿quién no te sirve así? Pero mire lo que dice ahora el siguiente versículo. El 10 dice, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Ve? Mire lo que le dice. En otras palabras, le dice, así cualquiera te sirve. Así cualquiera te sigue. Así cualquiera te ama. Tú tienes que pagarle y tienes que bendecirle a Job para que te ame. Pero le ha acercado. ¿Qué significa esto? Que Satanás dice aquí una gran verdad. Aunque él es padre de mentira, aunque él es el engañador, pero Satanás le diciendo, claro, pues si le ha acercado. En otras palabras, le has puesto un cerco. ¿Cuántos de nosotros conocemos casa? ¿Cuántos de nosotros conocemos terrenos que están cercados por una malla, por algún muro y están protegidos para que los ladrones no entren a robar a esas casas o para que no se queden a vivir o a quitar esos terrenos? Están protegidos. Entonces Dios ha puesto un cerco en sus hijos, Dios ha puesto un cerco en sus siervos, que realmente nosotros no los vemos, pero Satanás sí lo ve. Por eso él dice, claro, si le ha acercado, dice, le ha acercado a él, le ha acercado a su familia, ha acercado sus bienes, lo ha acercado, estás cuidando. Y luego Dios le dice, pero bueno, entonces anda, pero ten cuidado con su vida. Haz lo que tú quieras quitarle con sus bienes. No le dice con sus vidas. Ojo acá. No le dice que lo destruya. No, no. ¿Por qué le dice todo está en tus manos? ¿Por qué? Porque recordemos que Satanás, desde el tiempo en que pecó Adán y Eva, cuando ellos pecaron, recordemos que Satanás se convirtió en el Dios de este mundo. Y todo lo que estaba aquí en la tierra, él realmente tenía el poder, tenía la potestad. ¿De qué? De hacer y deshacer. ¿Por qué? Porque esas personas no tenían, digamos,
el conocimiento, no tenían la autoridad de Dios para poder reprender al enemigo. Entonces Dios pone un cerco en Job, en su familia. ¿Ve? ¿Para qué? Para que realmente Satanás, sí, él podía quitarle, pero Satanás estaba buscando que sea Dios quien le quite a Job, que toque a su familia, que destruya a su familia, que le quite los ganados, que le quite su finanza, que lo arruine. Pero Dios le dijo, bueno, eso, tú ve lo que haces con eso, pero he puesto un cerco en la cual tú no puedes atravesar para hacerle daño. Ahora, si nosotros estamos enseñando que Dios ha puesto un cerco en sus hijos, en sus siervos, la pregunta es, entonces, ¿por qué matrimonios destruidos de cristianos? ¿Por qué familias cristianas están divididas? ¿Por qué todavía a veces como cristianos todavía no aprendemos a amar a nuestros enemigos? ¿Por qué no aprendemos a perdonar con facilidad si tenemos un cerco? Y ese cerco realmente nos protege de que Satanás, según San Juan 10:10, venga a matarnos, a robarnos, a destruirnos. ¿Por qué todavía hay cristianos, todavía muchas veces que nos enfermamos? ¿Por qué nuestra economía no nos alcanza para nuestro gasto? Hay algo acá. Vamos a leer en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 10, Eclesiastés capítulo 10, en el verso 8. Bien, Eclesiastés capítulo 10, versículo 8 dice así: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. ¿Ve? El que aportillare vallado, el que derrumba el muro, el que derrumba el cerco, el que quita el cerco, el que quita la malla de protección. Si lo quitan esa malla de protección, ese cerco, ese muro, entonces dice que la serpiente lo morderá. Y la Biblia nos enseña que Satanás es la serpiente antigua, y cuando Satanás encuentra que nosotros como creyentes hacemos de lado ese cerco, ese muro de protección, entonces él va a comenzar a hacer sus obras en cada uno de nosotros para matarnos, para destruirnos, para enfermarnos, para traernos sufrimiento. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que usted reniegue de Dios, con la finalidad de que usted se aparte de Dios, con la finalidad de que usted se rebele contra Dios. Pero la pregunta es, si Dios pone el cerco alrededor de sus hijos, de sus siervos, entonces, ¿por qué Satanás entra para enfermarnos, para herirnos, para hacernos daño? No podría entrar si el cerco estuviera allí alrededor nuestro. Pero entonces, ¿por qué vemos tantos cristianos enfermos, sufriendo, matrimonios destruidos, familias divididas? Y hablo de cristianos, no hablo de inconversos. ¿Por qué? Si Dios nos dio el cerco, ¿acaso si Dios nos lo dio, acaso Dios no lo va a volver a quitar? O la otra pregunta es, si Dios no los quita y Satanás no puede pasar ese cerco para atacar nuestras vidas, la pregunta sería, entonces, ¿cómo Satanás entró? ¿Quién quitó el cerco? La pregunta y la respuesta sería que somos nosotros los únicos que sacamos ese cerco, que derribamos esa malla, que sacamos ese muro. Entonces Satanás comienza a entrar por allí. Y es allí donde San Juan 10:10 dice que él vino a matar, a robar, a destruir. Y él lo va a hacer si encuentra el cerco derribado, quitado, y nos va a hacer daño. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos. Bueno, hasta aquí la clase de hoy día. Está muy buena, por eso le pusimos que el tema es ¿sufre cristiano, sufre? Ya tienen parte de las respuestas, ¿no? Entonces, para hacer un pequeño resumen, tenemos que ver muy bien que la responsabilidad la tenemos nosotros, Amén. ¿no? Entonces, eso tienes que quedar bien marcado. Sí, en un momento la autoridad sobre lo que es dominio, porque tú estás destinado a reinar en esta tierra,
tu dominio de reinar en esa tierra fue quitado en un tiempo por Satanás, pero con Cristo Jesús mucho más reinaremos en esta tierra, como dice Romanos 5:17. Así es que tenemos que seguir viendo este tema porque hay muchas mentiras que tenemos que descubrir las mentiras del diablo para que tú seas libre de eso. Por eso el tema de hoy día era, ¿sufre cristiano, sufre? Parte de la respuesta ya la tienes. Amén. ¿Tienes alguna pregunta? Puedes escribirlo en el interno. Si no, comienza a tener tus preguntas para la próxima clase. Amén. Entonces, amados hermanos, hasta aquí nomás tenemos. Ya se está acabando el Zoom. Así es que le agradecemos que en la próxima clase tengan sus preguntas ya hechas para que ustedes puedan tenerlas y nosotros responderlas. Amén. O nos mandan un WhatsApp y lo tenemos. Gracias por estar ahora. Gracias, Meche. Gracias, hermano Euclides. Y nos vemos para la próxima clase. Bendiciones.